never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the Hola, buenos días a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a Sintopía Radio. Este es su programa Vida Común, la ciudad y sus gentes. Hola Juan David, buenas tardes, hola a todas, a todos quienes nos escuchan. Los saludamos desde el panel Ana María, quien conduce este programa, acompañada de Cris, que nos acompaña por primera vez en el panel. Cris es parte del staff, del equipo y fundador también de este proyecto Vida Común, es la cabeza de nuestro equipo gráfico. Y nos acompaña también Santiago, quien es habitante, defensor, historiador de su barrio, La Perseverancia, de donde estaremos hoy charlando de muchas cosas. Hola, Santi, buenas tardes. Estar estrenando. Un gusto tenerte acá. Sí, buenas tardes. Santiago Pinzón desde La Perseverancia. Quieres colombiano, lo tienes que probar. Este es el momento, este es el momento, este es el momento, la patria hay que salvar. A la presidencia, a la presidencia, a la presidencia, Gaitán tiene que ir, el pueblo lo quiere. Bueno, gracias por ese tema tan especial. Lo que acabamos de escuchar es un porro que se llama A la Carga y lo compuso Pacho Galán, que, dato curioso, era un concejal conservador de La Soledad, pero que fue quien compuso este porro que a mí me encanta porque yo creo que expresaba mucho el sentimiento de esa época. Bueno, estamos, si miran el calendario y después de ese tema, creo que quedará claro que hoy vamos a estar hablando del Bogotazo, pero no solo del Bogotazo, sino de lo que fue Gaitán, de lo que implicó para la gente. Por supuesto, ustedes saben, somos un programa obsesionado con por qué las ciudades son, cómo funcionan, qué las moviliza, qué les da esa chispa, qué las está consumiendo y por qué son tan tensas. Y por supuesto que Gaitán tuvo mucho que ver con eso. Así que hoy vamos a estar hablando de Gaitán, de su relación con los barrios obreros. Pensemos que esta era una época en la que muchos barrios obreros se estaban consolidando, ¿no? Gracias. Y para empezar, teniendo en cuenta que Gaitán era una voz resonante en su época, muy vinculada con los barrios populares, queremos dar un inicio hablando con más precisión de esa conexión, porque por lo general se recuerda la figura abstracta de Gaitán y no la precisión de cuáles eran las relaciones que él mantenía con la población. Y hay una relación muy directa con lo que nos compete la ciudad, aquí es nuestro programa Vida Común, sobre la ciudad y sus gentes. Y para eso traemos un fragmento que Ana María nos va a leer de un discurso de Gaitán en la cual aclaraba su vínculo y lo que defendía en los barrios de Bogotá. Bueno, decía Gaitán, quien visite los alrededores de la ciudad, en especial los llamados barrios obreros, se podrá dar cuenta de la incontrastable tendencia que en las clases laboriosas de la capital existe en el sentido de construir su propio hogar y procurarse su techo. Esta tendencia, que quizás olvidó o no captó el municipio, sí fue entendida por las compañías urbanizadoras, que de ellas hicieron base de su negocio.
Ese anhelo de independencia del obrerismo es uno de los más halagadores de la psicología popular. El obrero compra, no importa qué precio, no importa qué plazos, no importa en qué ubicación, su pedazo de tierra. Y comienza a edificar aprovechando los domingos, utilizando los brazos todos de su familia, su barraca. Si otra cosa no puede, su modesta pero agradable habitación si sus recursos son mayores. Bueno, dice Galán y Gaitán, pues es justo el fenómeno que pasa con Perse, ¿no? Barrio obrero, que se construye a sí mismo. La historia dice que más o menos sobre 12, ahora nos corre. El dueño de Bavaria, que operaba aquí en Alemania, las plantas, compra el lote y se lo da a los trabajadores de Bavaria. Pero son los trabajadores de Bavaria los que a pulso construyen el barrio. Pues espero que Santi nos pueda esta información. Ahí hallamos en los barrios obreros. Es decir, Exactamente, ahí un poco para dar contexto a nuestros oyentes, pensemos 1930 y tanto, 40 y tanto, es un momento en el que en Bogotá están floreciendo algunas industrias, venimos de un periodo de violencia, Bogotá es una ciudad que absorbe mucha migración y la gente viene en busca de trabajo. En ese momento teníamos otra industria floreciente, no como en otras épocas en las que quizás no había lugares de inserción, entonces la gente empieza a apiñarse cerca de las zonas donde había posibilidad de trabajo. La fábrica de Bavaria, gran foco, las ladrilleras, los chircales. Entonces se empiezan a consolidar lo que hoy llamamos barrios obreros. El barrio obrero tradicionalmente pues, es la zona que se caracteriza por una mayor ocupación de la clase trabajadora, que en muchos casos, como en este, empiezan a construir su propia casa. Y lo que fue pasando es que las empresas aquí hicieron esta dinámica curiosa. Como en ese reconocimiento, que si lo vemos como una ventaja en comparación a lo que tenemos hoy, había un reconocimiento de que si tú querías trabajadores que pudieran cumplir en tu fábrica y luego producirte ganancias, tus trabajadores tenían que tener un techo garantizado. Entonces Bavaria, como muchas otras, hacen un acuerdo, entonces bueno, yo le pago y en lugar de pagarle esta otra porción, le descuento una cuota y le estoy abonando a una deuda y finalmente usted queda con el título de su terreno, que es como fue pasando en la perseverancia. Por un lado, yo creo que es importante, o sea, el reconocimiento de la vivienda es un derecho básico para que nuestra sociedad pueda existir. Hoy vemos que un poco está en cuestionamiento, así que me parece interesante como traer esto a memoria. No siempre la vivienda tenía que ser un endeudamiento y una meta última de vida con toda nuestra capacidad productiva, sino que en ese momento era un medio para poder trabajar, desarrollar la vida propia. Pero bueno, también veamos cómo, o sea, no era de la bondad del corazón de Kops, que era en ese momento el dueño de Bavaria. No, o sea, pensemos que la ciudad se está fundando en ese momento, está en pleno momento de crecimiento, entonces hay muchos terrenos que no son de nadie. de hecho, la Perse ya era lejos de lo que era el centro de la ciudad. De hecho, El foco exactamente, de nacimiento de la ciudad. Era casi que fuera del casco urbano, por decirlo ya así. era fuera del casco urbano, exactamente, pero además ya empieza a ser en su vida que si ustedes bien Bogotá o se han acercado a una ciudad con montañas, bueno, la subida siempre implica otras dificultades, pero era hasta la zona que les fascina. Entonces lo que hizo Kops en su momento, creo que él compró el terreno en 1890 y tanto, y lo que encontramos en los documentos históricos es que fueron 200 varas, era la media de ese momento, que son, ya Santi nos contará más o menos cuántas cuadras, o para quienes conocen el barrio, y él lo compró por monedas. Entonces ellos compran el lote muy barato, o no el lote, ¿cuál será la medida correcta? Yo siempre me confundo con estas cosas porque no soy Como la pero parcela, puede ser. la parcela, exactamente. Lo lotean y ellos luego asignan los lotes a los trabajadores, pero este lote no, cuando se lo venden al trabajador, no es que es al precio que él lo compró. Es que hay una diferencia enorme. Entonces yo compro por 2 pesos y luego por 2 pesos vendo cada lote, sin contar todos los intereses y demás y todo lo que esto se va valorizando. Hay una ganancia de lado y lado. Hay una Porque ganancia asegura importante. tener enganchado al trabajador muchos años, mucho tiempo, y gana él económicamente con el pago del trabajo. Exactamente, o sea, no es en esa bondad que le está haciendo de ese terreno, ¿no? Él compró algo muy barato que ahora está vendiendo más caro y en lugar de pagarle ese pedazo del sueldo,
entrega la tierra y abona a esa deuda, pero había un reconocimiento de ese derecho y de esa necesidad básica de una vivienda. Entonces yo creo que como interesante pensarlo ahí, pero también datos claves, porque creo que en eso, algo hemos mencionado en este programa, tenemos otro capítulo más adelante donde vamos a ahondar, pero es que Bogotá es una ciudad hecha por sus mismos habitantes. Entonces, Cops compra los terrenos, los lotea, los entrega, pero vos te entregaban tu terreno y suerte es que te digo, o sea, vos tenías ahí un pedazo de tierra. Y la gente con esa dignidad, y creo que también mucho con ese impulso, ¿no? Muchos venían de otras partes del país, venían aquí a buscar un futuro, trabajaban no solamente en la fábrica, sino también en todo lo que se generaba alrededor, entonces se me olvidara el nombre exacto, pero como los cajones donde se vendía la cerveza era también... La como- canasta de cerveza. Sí, pero ellos ¿Puede ser? tenían un nombre particular. Perdón, eran los El- capachos, Los capachos, ahí está. lo que envolvían la Con lo que protegía. botella de la cerveza. Exactamente, era un negocio aparte y con ese mismo impulso la gente levantó su casa y la fue armando y o sea, todo lo que es primero la pieza, luego ampliarla, cuando hay alguna bonanza económica, levantar el segundo piso, que es la casa que hoy heredan y defienden muchas familias. Bueno, así que sin más, Pues preguntémosle al invitado. démosle paso a nuestro invitado. Santi, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Muchas gracias por el espacio. Bueno, sí, para entrar pues como en materia pues contando la historia de la perseverancia como a grandes rasgos. La perseverancia fue creada en 1912 como perseverancia. Bueno, antiguamente en 1911 había una familia que se llamaban la familia Vega. Ellos le compraron a los Ferguson, que era una empresa familiar, y en 1912 ya se crea Unión Obrera como tal, un nombre que se le dio a la perseverancia que duró muy poco, y cambió a ser como Barrio Obrero y después como Perseverancia. ¿Mm? Esto lo hizo Leo Kopp, como por destacar pues el lugar. Y para esta época, él llegó en 1909, 1910 con la familia que ellos venían de Alemania, que eran alemanes, y compraron pues el terreno para construir la fábrica de Bavaria. Eran lotes y eso era ahí en la carrera 30 en la calle 30 con carrera 13, donde hoy es el Parque Central Bavaria. Ustedes se dan cuenta y persisten las fachadas de la fábrica, y eso se llaman falcas, y antiguamente todo eso ahí hacia adelante era la fábrica como tal. Leo Kopp como tal, él era, aparte de ser el creador de la fábrica, también era arquitecto, ingeniero civil, y él compró las fincas, porque no eran terrenos, sino eran ni lotes, eran unas fincas que venía desde lo que es hoy el día el Colegio San Bartolomé, la Perseverancia y la Macarena, y de ahí para adelante también hasta llegar a Egipto. Todo eso, pues él empezó a dividir y a vender terrenos, todas esas fincas. Lo primero que hizo fue venderle a los padres jesuitas para que ellos montaran ahí el Colegio San Bartolomé, donde mucha gente de la Perseverancia antiguamente estudió ahí, sobre la parte de la circunvalar, que había otro colegio ahí que le llamaban los Bartolinos, donde era ya más clase media, clase baja, pero era un buen colegio, salían bien preparados. Inclusive mis padres, pues mi papá, él estudió allá, en los Bartolinos, con mucha gente del barrio. Bueno, después de que él vendió Leo Kopp le vende a los jesuitas, ya empieza a formar la Perseverancia.
también dividió esa finca y le dio a la Macarena, a los habitantes de esa época. Y ya en la Perseverancia empezó a llegar gente de la violencia de esa época, de Boyacá, de Cundinamarca, bueno, entonces, de toda esa época, y llegaron ahí a la Perseverancia a buscar casas y a buscar trabajo y toda esa cuestión. Entonces, ¿qué hizo Leo Cop? Empezó a hablar, a tratarse con todas esas personas y les empezó a dar como terrenos dentro de la misma finca y empezó a dividir por callejuelas, que eso eran como calles empedradas, como las de la Candelaria, como tal. Y ahí la gente empezó a construir sus lotes, sus casas. Y en la Macarena había algo particular, que donde hoy en día es la estación de policía de la Macarena, había un buitrón y una fábrica de ladrillo y de tejas de barro. Y los ladrillos eran en adobe. Entonces la gente iba allá a comprar los ladrillos, las tejas y construían sus casas. Vuelta. Sí, hoy en día todavía hay casas de esa magnitud, de esa época, que todavía persisten, pero adentro de sus casas las fachadas son así como las de la época, pero adentro están modificadas. ¿Sí? Y son muy pocas las que por dentro existen como tal. Y ya después entonces Leo, pues al ver que ellos estaban construyendo sus casas y llegaban con sus familias, porque en esa época pues las familias eran muy numerosas, ¿no? Habían familias de 7, 10 hasta 15 personas, 15 hijos, y, y, y así vivían dentro de una sola casa. O sea, lo particular era que en una sola habitación cabían todos. No sé cómo dormían todos ahí en una sola habitación en esas épocas. Y Leo Cop, entonces, al ver toda esa problemática, empezó a darles trabajo a los habitantes del barrio. Y eso era una particularidad porque a las 5 de la mañana sonaba un pito al estilo Los Picapiedra. Así jalaban una cuerda y sonaba el pito, entonces ya uno lo escuchaba ahí en el barrio y ya la gente iba a trabajar. A las 5 de la tarde otra vez sonaba el pito, ya todo el mundo se iba, pero lo particular es que les daban, a la salida les daban una mogolla, una ponimalta, que era la botellita esa delgada con un logo de un caballito y esas cosas, bueno, de esa época, y les daban un bocadillo. Y habían alrededor pues del Parque Bavaria, había como una tiendita, y les daban a los chicos que estudiaban por ahí cerca o de las escuelas de alrededor, les daban mogolla y un vaso de leche. Eran las botellitas esas de leche antiguas, también se las regalaban, porque eso era, y esos chicos eran los hijos de los empleados. Entonces era una cosa muy particular, muy buena que hacía Leo Cop. Ya con el tiempo ya pues empezó a cambiar ya el barrio, ya la gente empezó pues a subsistir y el barrio ya se convirtió en un pueblo. Entonces las casas eran de colores, la gente era como un pueblo campesino. Y en el Parque Central, donde hoy está la cancha de fútbol que se llama Cancha de Fútbol Jorge Nova, era la primera plaza de mercado. Era un parque y eso con un pasto y todo, y ahí sacaban los mercados campesinos y la gente bajaba con sus bolsas, sus cosas a comprar ahí y era pues una cosa para sobrevivir del día a día, pero muy chévere. Y tal vez fue cambiando y ya la misma comunidad empezó a sacar ya la plaza de ahí y montaron la plaza sobre la calle 31 con carrera quinta. Y empezaron a montar la primera. Es la plaza que conozco. Sí. Su estructura está igualita. Igualita, Sí. lo que cambió es... Sí. Ya vamos a hablar de eso al final. No. Pero un barrio con mucho impulso, sí. Mm. Hay algo de lo que
quiero que hablemos y preguntarle a Santi es cómo fue ese vínculo entre Gaitán y el barrio. Así enlazamos como el Bogotazo, sobre todo, que marcó la historia no solo de Bogotá, de la ciudad, sino de Colombia. Sí, bueno, pues Jorge Eliezer Gaitán, pues como ustedes lo conocen, era un líder político a nivel nacional y también él era jurista y académico de acá de este país. Él nació el 23 de enero de 1993, que en 1903, y lo mataron, ustedes saben que fue asesinado el 9 de abril de 1920. ¿Cómo fue pues ese arraigo de Gaitán allá en la Perseverancia? Pues él llegó tiempo después allá y le gustaba mucho vivir allá porque los habitantes se formaron como liberales, porque pues en esa época no habían sino dos partidos, que eran Conservador y liberal. sí, conservadores y liberales. Y pues ellos se repartían pues sus presidencias cada 4 años. Por ejemplo, estos 4 años a los liberales, en los siguientes 4 años a los conservadores y así. Después empezó a nacer que la ANAPO, que todos esos otros partidos. Pero Gaitán, pues como vio que el barrio era muy liberal, entonces él compartía mucho con los habitantes del barrio. Nosotros teníamos allá una cancha de tejo que aún existe, pero ya no como tal como era en esa época, que es la cancha de tejo que queda en el barrio San Martín. Y se llamaba la cancha de tejo El Calvo. ¿Por qué le llamaban así el Calvo? Porque era de un señor de apellido Calvo. ¿Sí? Y ya después, tiempo después, se llamó ya la cancha de tejo Fonseca, porque la compró una familia de apellido Fonseca, que todavía viven en el barrio, pero pues los dueños como tal, o sea, los padres de los hijos que viven aún en el barrio, ya pues ya murieron, ¿no? Y allá se la pasaba a Gaitán. Él iba a tomar chicha, jugaba tejo, se la pasaba en la plaza de mercado también pues comiendo los platos típicos que habían en esa época. Era la fritanga, lechona, había tamales, bueno, todo eso. Y sobre todo la chicha como tal. Como que forma un vínculo Sí. estrecho con las costumbres Sí. del barrio, ¿no? Sí. Seguramente por eso la Perse se levanta tan fuertemente en el Bogotazo. Sí, exactamente. A él lo conocían como el caudillo del pueblo, ¿no? Porque él luchó por los derechos de las personas y abogaba por la justicia social, también de muchos líderes comunitarios, también de la sociedad que había en esa época. Y la gente estaba muy arraigada a él y lo querían demasiado, o sea, como hoy en día que nosotros pues la mayoría de colombianos estamos con la izquierda, entonces pues como para no nombrar a nuestros candidatos, nuestro presidente, y la democracia, había una democracia directa y la equidad económica fue muy buena en esa época porque pues Gaitán luchó por la economía del pueblo y entonces la gente vivía bien, así pudieran con 5 pesos comprar cualquier cosa para sobrevivir, pero era bueno en esa época, ¿sí? Porque había pues esa lucha económica que él hacía para que los colombianos y los habitantes de este país tuvieran una vivencia buena, ¿sí? Sí, yo creo que, y hay como varias cosas importantes. Por un lado, esto que vos decís, la gente no ganaba un montón, Ujú. pero la gente podía hacerse una vida, Sí, punto uno. Pero luego éramos en ese momento un país con una economía productiva floreciente. Y yo creo que es una de las cosas más difíciles que tenemos hoy, como ciudad, pero también como país. Yo no tengo las cifras a mano, pero voy a invitar a un economista a uno de estos programas para verlo en detalle. Pero uno de los problemas que tenemos en Colombia es que tenemos una economía muy poco productiva. Claro, además basada en lo informal.
Pasa, además, o sea, los colombianos tenemos, creo yo, una capacidad del rebusque, una Claro. cosa fantástica. Primero tenemos un término para expresarlo llamado rebusque. Tal cual. No en todos los países se conoce el rebusque, pero porque yo creo que es mucho el espíritu. Pero hoy tenemos una economía, fruto de unos años de economía neoliberal, que destruyó mucho de la industria que en esta época Que florecía. contrasta con esa época, porque justamente eso da estabilidad, que el obrero tenga su trabajo fijo y que hayan industrias que tengan por lo menos, con todo y todo lo que contaste, que tengan por lo menos la capacidad de ofrecer una estabilidad laboral, pues produce que los barrios o que la gente popular tenga esa estabilidad, transmita. Estabilidad, industrias, proyección, que es cual. mucho de lo que nos faltaba. O sea, por ejemplo, bueno, este año sube el salario mínimo, fue un aumento significativo y mucha de la angustia es, claro, ¿de dónde entonces las empresas argumentan vamos a pagar? Bueno, muchos de los que lo que hicieron básicamente fue simplemente trasladarnos el costo a los consumidores en un punto en el que no podemos decir como, o sea, yo soy una economista más bien heterodoxa que clásica, pero pues los principios clásicos sí, un poco hay que aumentar el margen de productividad. Y también sin fundamento, porque hay cosas en las que, digamos, procesos en las que no participa directamente la fuerza de trabajo como un factor que haga agrandar ese costo de producto o costo de servicio y empiezan a cobrar de más solamente por llevar la contraria, además, a una política que protege a los trabajadores. Porque Exactamente. darle un salario digno a un trabajador es protegerlo. Ujú. Es darle herramientas para salir adelante o para que subsista de manera digna, que exista además. Ya Primero meto para que exista, La cucharada hay 2 segundos. por Me favor. parece que tiene que ver un elemento fundamental con Gaitán y tiene que ver con una de las motivaciones del Bogotazo, que es justamente un Estado y un proyecto que sea garante del bienestar social. Y la vivienda el acceso a la vivienda es uno de los factores fundamentales en esa garantía de bienestar social. Es como varios de los elementos que tenemos aquí en juego. Sí, claro que, por ejemplo, lo que hizo Leocop al crear la fábrica de Bavaria y darle empleo a los habitantes ahí que llegaron a la Perseverancia fue una cosa muy buena. Fue una cosa maravillosa que él se craneó y se pensó, bueno, no los vamos a poner a vivir por allá lejos cuando la fábrica la tienen aquí cerquita, ¿no? Entonces, Claro, de todas maneras ahí conviven, perdón Santi, ahí conviven de manera un poco más armoniosa el obrero o la clase trabajadora con la patronal, ¿no? Entonces, es una manera como de que haya desarrollo verdadero y visible. Y un poco lo que pasa en el Bogotazo con que cercenan esa esperanza. Porque Gaitán viene representando, tiene una conexión muy directa, representa al barrio obrero, que es la Perse. Y el asesinato de él simboliza ese corte de la búsqueda de mejoramiento de las condiciones de vida del obrero o su voz, ¿sí?, en las esferas más altas del poder. sí, claro. Y no solamente de la Perseverancia, a nivel Bogotá, ¿no? Porque pues él también luchó por la clase obrera de toda la ciudad y yo creo que de todo el país también. Y pues lo del Bogotazo pues marcó un inicio a lo largo de este país y la violencia que se formó políticamente cuando a él lo matan, ¿no? Lo asesinan. Entonces, pues en el barrio obrero de Bogotá, que fue fundado en los siglos XX, fue en la Perseverancia, se formó como uno de los segundos barrios obreros porque ya existía la Candelaria, ¿no? Y ahí fue el primer barrio obrero Pero tenemos de Germania Bogotá. aquí. Yo soy de familia Claro de la que- Candelaria. Sí, no, claro que la Candelaria fue el primero, el segundo fue la Perseverancia y de ahí para adelante todos los que venían detrás, ¿no? Y eso fue uno de los inicios populares a nivel Bogotá, a nivel Colombia, y yo creo que la Perseverancia se hizo muy famosa en esa época porque pues por ser obreros, por ser capaces de salir adelante, entonces se hizo muy reconocida en esta ciudad.
Yo creo también, perdón, ahí también intervengo, yo creo que también ha sido la resistencia visible de la perseverancia, porque ahora que hablas de la Candelaria, que es donde yo habito desde que nací Mm. y desde que volví de Argentina, noto el contraste de la gentrificación que hay en los aledaños de la perseverancia y la perseverancia. La perseverancia es un punto de resistencia popular en ese simbólico de mantener el barrio, porque la Candelaria ahora está gentrificada, está expuesta a todo lo que demanda el extranjero, ¿sí? Que viene a consumir, entonces los precios suben, los alquileres suben, la identidad de barrio se pierde, la gente se van porque no pueden pagar los arriendos. Mucha gente vive en un barrio toda la vida pagando arriendo. La gente del barrio se va. Lo que fue mi barrio, en este momento, 2026, ya no existe, ya no hay esa dinámica de barrio, pelados jugando en la cancha, vecinos hablándose, porque ha sido interrumpida por sí, la gentrificación hace eso. Entonces, la perseverancia es un símbolo hoy, un símbolo en ese momento, el Bogotazo, Gaitán, obreros, pero también un símbolo que ha resistido a pesar de los años. Todo, y tiene un cerco, que es los de al frente, se me olvida Que queda abajo. sí, la quinta para abajo. Bueno, claro, ahí yo creo que este es un elemento clave, porque un poquito de contexto para quienes no están tan familiarizados con el centro, que yo me he venido dado cuenta que son muchos bogotanos y bogotanas. Pero está la Candelaria, que seguramente conocen, que como bien dice Cris, está viendo un proceso no muy distante a lo que están viendo la mayoría de centros históricos del continente. Es un centro cada vez más pensado para el turista, cada vez menos pensado para el local, que funciona con unos edificios y unas casas coloniales hermosas, porque en la Candelaria no se pueden modificar las casas. Sin embargo, la gente es cada vez menos la local, la de siempre. O sea, está el espíritu histórico sin la gente histórica. Y luego nos vamos viniendo más hacia el norte. Tenemos el Bosque Izquierdo, que ya charlamos, con otra historia, siempre tuvo otros sectores socioeconómicos. La Macarena, lo conocerán por muchos restaurantes, una zona cultural. Y luego tenemos la Perseverancia, que un poco se hizo viral, creo yo, creo que sí fue Netflix que visitó la Plaza de la Perseverancia, está viendo sus dinámicas propias. Y abajo de la Perseverancia, si ustedes vienen por la quinta, está San Martín, que hoy es una zona principalmente de edificios. Creo que 2 o 3 cuadras del barrio original se mantienen, pero hoy la población es otra. Y si tú sigues al norte, ya es otra la dinámica de la ciudad, de lo que fueron esas construcciones históricas del siglo XX. Pero la perseverancia se mantiene. Entonces aquí, pues Santi, o sea, cuéntanos un poco vos ¿por qué pensás que se dan esas dinámicas distintas? ¿Por qué la perseverancia mantiene sus casas? Porque la perseverancia, por ejemplo, para quienes no saben, la perseverancia todavía tiene el Festival de la Chicha. Una vez al año, con sus luchas, bemoles y demás, pero se cierran las calles y el barrio entero sale y se produce chicha y es un festival, que es una cosa que hoy no se da en muchos barrios de Bogotá. Y yo pienso que mucho tuvo que ver la forma en la que se consolidó el barrio, que haya sido siempre un barrio como en este espíritu y esta identidad trabajadora. Pero cuéntanos hoy, ¿cuáles son esas cosas que le han dado esa fuerza al barrio, esa identidad, ese mantener vivo, ese sentir comunitario? Pues mira, lo que pasa es que pues este es un barrio pues muy trabajador, obrero, como lo estamos diciendo anteriormente. Y nosotros pues seguimos ahí en la lucha persistiendo y o sea, estamos encerrados en medio de una problemática que se llama la gentrificación. Dentro de esa parte de la gentrificación es todo lo que ya, porque San Martín como tal está desapareciendo, ¿sí? Y porque han venido pues las grandes masas económicas y los líderes económicos y los dueños de este país que han llegado ahí a tomarse en todo este sector para tratar de como formar como centros de negocios y nosotros estamos ahí alrededor porque pues ustedes han visto el
el barrio pues no es que sea tan gigante, eso es un No, barrio pues, pequeño. ¿Cuántas cuadras son más o menos? Uy, yo ahí, como le dijera, como unas 50, 70 cuadras más o menos. Porque es que siempre la gente va y el turista va a la calle 32, pero no van a las otras calles, que es calle 31, la 33, la 33B, que antiguamente se llamaba la 34, que es la que colinda con el Colegio San Bartolomé. Todas esas cuadras, el turista no las visita, visitan en la principal, porque ahí han sucedido muchas cosas típicas del barrio, muchos hechos culturales. Entonces, a la gente le gusta ir allá a tomarse fotos, pero en mi caso yo invito mucho al turista a que conozcan todo el barrio como tal, para que sepan que también las calles principales también hacen parte de nuestro barrio, no solamente una principal que está ahí, que es la calle 32, que ha sido muy famosa en todos los actos culturales, deportivos. Por ejemplo, antes de la pandemia, el 26 de marzo del 2020, nos hicimos famosos, un domingo, hicimos famosos porque pasó la carrera de la Vuelta a Colombia 2.1. Esa venía desde la 97, cogió por la carrera quinta, Parque Nacional, y subió por la calle 32, que eso le llaman ahora el muro de la 32, porque subían todos los ciclistas famosos del mundo, pasaron por ahí, llegaron hasta el Verjón, y ahí finalizaba la carrera. Pero fue un espectáculo muy bonito y una cosa organizada por los líderes del barrio, pero que nadie nos apoyó económicamente, eso lo hicimos con las uñas, como se dice. Fue decorado todo con globos, con banderas de Colombia al estilo europeo, y en el piso de la calle 32 estaban escritos los nombres de los ciclistas. Cuando pasaron por ahí, eso fue una fiesta muy bonita, no solamente de los habitantes del barrio, sino de mucha gente que llegó ahí al barrio a ver cómo era la fiesta del deporte, ¿no? Nosotros, aparte de eso, sí, pues para que la comunidad sepa y la gente lo sepa, nosotros tenemos un deportista, un atleta que nació en la Perseverancia, que fue Víctor Mora. ¿No? ¿Han escuchado a Víctor Mora? Él fue un atleta que se hizo famoso porque él estuvo en España en la carrera de atletismo de San Silvestre. Y eso fue como en los 80, 90 más o menos. Y la familia de él, los papás, nacieron en la Perseverancia. Ellos tenían una chichería, vendían comidas típicas de esa época. Y pues ahí nos fuimos haciendo más famosos, aparte de la política, también con personajes. Y de ahí, por ejemplo, Heriberto de la Calle, que fue un personaje reconocido y formado por Jaime Garzón, otro socialista también de la izquierda. A ver, ¿cómo les cuento esa historia? Yo tenía un familiar que era embolador, hermano de mi mamá. Y él permanecía ahí donde está el busto de Gaitán, y ahí permanecían los emboladores en una época. Él también permanecía ahí. Alguna vez fue Jaime Garzón y él conocía a mi tío, el embolador, y él lo miraba y empezó a cranearse su personaje. Y de ahí nació Heriberto de la Calle. Pero Jaime Garzón no vivió en la Perseverancia. Él vivía en la 29 con carrera quinta. ¿Eso es la Macarena? No, eso es San Martín, San Martín. hacia abajo. Una cuadra antes del colegio, de la Universidad Mayor de Cundinamarca. Y él tenía su casa ahí donde nació, con su familia, con sus hermanas, su mamá. Pero tiempo después de la estación de policía, sobre la carrera quinta, en un edificio que hay de ahí, él compró un apartamento y se fue a vivir ahí.
pero le gustaba mucho, uno le preguntaba en las entrevistas y él decía que él era de la Perseverancia, él nunca decía que San Martín y la Macarena, no. Claro, Le no, gusta- de hecho hay mucha gente que piensa que probablemente no ubique San Martín porque la gente piensa que ese Sí. pedazo también es la Perseverancia, que es el barrio más sonado. Ahí tenemos muchos personajes, por ejemplo, Jorge Barón vivió en la Perseverancia, cuando joven, cuando niño. Tenemos a Claudia de Colombia, una cantante famosa de nuestro país, que también en su época fue un ícono. Y tenemos a humoristas, por ejemplo, a uno que ya recordamos de Sábados Felices, el Mocho Sánchez, que él ya murió, pero él vivió en la Perseverancia. Ahí hemos tenido mucha gente famosa. Nosotros tuvimos un personaje que le decían el Che, pues él no era tan famoso a nivel Bogotá ni a nivel Colombia, pero era personaje del barrio, era un señor que se vestía de payaso, que bailaba tango, que hacía teatro, ¿sí? Y fue un personaje típico de nuestro barrio, que se hizo conocer ya tiempo después a nivel Bogotá. Como que eso, todos esos personajes dan cuenta del, del talante del barrio, de la fuerza del barrio por salir, por Ujú. salir adelante, que eso es lo que nos caracteriza pues, a los habitantes de aquí cerca. Como las familias obreras o las familias populares sacan adelante sus veces una generación no estudió y se esfuerzan de todo para que esa siguiente generación pueda acceder a la educación en un Ujú. país, en una ciudad tan difícil, sobre todo ese acceso como está, ¿no? Entonces Por- todos esos procesos que nos cuentas, sí. perdón, todos esos procesos que nos cuentan, que nos estás transmitiendo, dan cuenta de esa fortaleza que caracteriza a la población popular. Por ejemplo, volviéndonos atrás, por ejemplo, lo de Gaitán. Gaitán pues se arraigó en la perseverancia porque las luchas liberales, creo que ese fue uno de los primeros barrios que apoyó a los liberales y a Gaitán, ¿no? Claro, creo que incluso el barrio, si no me equivoco, lo llamaban el Cinturón Rojo, Sí, porque era como el fortín sí, político. claro. Claro, porque era también la zona donde él iba a ser un vínculo verdaderamente humano. Es Claro. consumir chicha, si bien Era él con se chicha y tejo, claro, si él se totalmente. manejaba en las esferas Por altas del por poder. ejemplo, en 1940, no sé si escucharon la Marcha de las Antorchas. Sí. Eso fue un apoyo que hicieron, se reunieron los liberales y salieron todo el centro de la ciudad a apoyar a los liberales y apoyar a Gaitán como un líder político de mucha fuerza, como lo tenemos hoy, que es Gustavo Petro. Él en sus discursos, él siempre nombraba la perseverancia, nombraba a esos barrios obreros y esas luchas que tenían por salir adelante, ¿no? Entonces, él fue un líder pues magnífico. Algo que les voy a contar es que cuando el Bogotazo, cuando murió Gaitán, nosotros teníamos un busto, o es el busto que está ahí de Gaitán hoy en día, pero ese busto era en bronce. ¿Sí? Cuando sucedió lo de el Bogotazo, la gente en su rabia, en su discordia, lo botaron, lo tumbaron ese busto y salió rodando 32 abajo hasta la carrera séptima y ahí desapareció mucho tiempo. Ya pues los liberales ya con el tiempo lo volvieron a hacer, pero ya en yeso, en bronce, no en bronce sino en yeso y en cemento, ya es el que está hoy en Es día. el que está hoy. Porque el de bronce pues desapareció, no sé quién ¿Qué se familia lo robó. tendrá en su casa camuflado? ¿Quién No, sabe en ese dónde es un estará gran eso? misterio de esta ciudad. Sí. Y entonces pues fue muy querido. Alguna vez en un festival de la chicha se le hizo homenaje a Gaitán y se invitó a la hija de Gaitán y se le hizo ese homenaje, aunque el festival de la chicha no tiene nada que ver con política, pero se le hizo su homenaje. Pero ahí parte del barrio. Sí. Bueno, Santi, nos estamos quedando sin tiempo. Pero yo Cortos. quiero que nos cuentes
Santiago y también Cris, estábamos hablando de este proceso de gentrificación que un poco, en resumen, va encareciendo los barrios mientras que no aumentan los sueldos de sus habitantes y un poco va haciendo a la gente como que sienta ese empujón por irse. Y hay un argumento muchas veces que es bueno, porque no venden, porque pues, o sea, muchas veces les ofrecen comprar las casas, porque no venden y se van a un barrio que puedan pagar mejor. Y entonces yo quiero que nos cuentes hoy, Santi, y también, ¿por qué insistir en quedarse en la perseverancia? ¿Por qué insistir en quedarse en el centro? Bueno, pues yo creo que es porque nosotros estamos en un lugar muy central de la ciudad, ¿no? O sea, no estamos ni en el norte ni en el sur, estamos en el centro y nosotros tenemos muchísimas cosas, pero yo siempre le digo a la gente que nosotros somos unos reyes dentro de la ciudad, porque estamos favorecidos de muchas cosas. Por ejemplo, tenemos un centro comercial que no existía antes, hoy en día hace como unos 10, 15 años formaron el centro comercial. Tenemos hoteles, tenemos bancos. La gente ya no tiene que ir a coger un medio de transporte para ir a pagar un servicio público como lo hacían antes a un banco que queda en el norte o en el sur. Ahora los tenemos todos ahí en el centro, en la séptima. Tenemos parques cercanos, tenemos el Parque Nacional, el Bosque Izquierdo, el Parque de la Independencia, donde vamos a hacer deporte. Si queremos ir a ver una película, tenemos la Cinemateca, tenemos un Teatro del Embajador. Queremos ir a una biblioteca, tenemos la del barrio, tenemos la Biblioteca Nacional que nos queda súper cerca. Para desplazarnos por toda la ciudad, tenemos transporte todo el que quiera la gente para ir a todos lados. ¿Qué más tenemos nosotros? Y la cercanía, o sea, como la cercanía de las personas. Yo quiero ir a visitar a mi abuela, entonces la tengo ahí al lado, en la casa de al lado, o en la otra cuadra. Todos nos conocemos. Yo voy a ir a buscar a un amigo, entonces yo voy 3 cuadras abajo, ya lo tengo ahí cerca. Por todo eso es que nosotros somos muy agradecidos pues con la vida, ¿sí? Porque nosotros somos gente que luchamos y que estamos saliendo adelante todos los días y que sí, de verdad somos reyes y reinas que de verdad tenemos todo lo tenemos ahí. Porque van a renunciar al barrio que construyeron ustedes mismos. Claro. No, nosotros no, estamos dándonos la pela y dando la lucha para no salir de nuestro lugar de nacimiento, ¿no? Y lo que pasa, el Centro Internacional, lo que yo decía anteriormente, digo, es un centro de negocios, ¿no? Entonces le tienen, pues, es como el plato fuerte de la ciudad, entonces nos quieren quitar ese plato, como ese alimento donde día a día la gente subsiste, ¿no? Entonces nosotros no queremos eso y la luchamos y la tenemos que seguir luchando. Y pues alguna vez fui a visitar uno de los edificios de la gentrificación que están sobre la Carrera Quinta y la administradora de ese edificio nos decía, porque yo fui con unos amigos a conocer, y nos decía que el barrio iba a desaparecer, que iban a empezar a comprar las casas de enfrente de la quinta, y yo le dije, no, es ustedes, no lo pueden hacer porque no tienen ningún derecho, ustedes no son los dueños de ese lugar, ustedes no pueden ir allá a acabar con algo que llevamos muchos años, muchas décadas construyendo. Tal cual, ahí Entonces, yo me adhiero a, digamos, a esa idea de resistencia, porque Sí. no abandonar el centro es justamente resistir ese avance de la especulación inmobiliaria que está tan de moda y que ha desplazado tantas comunidades, que impide los vínculos reales humanos. Y decía algo, Santi, muy importante, es por qué me tengo que ir de donde nací. Y yo nací acá. Nosotros estamos en la familia tratando de vender, pero por cosas internas y no por un disgusto con el barrio. Así que
me adhiero a todo lo que dice, a mucho de lo que dice Santi, y tenemos todo cerca. Digamos, la circulación cultural es impresionante, pero lo más importante es resistir en nuestros barrios donde nacimos, donde hay vinculaciones humanas reales. Esto de la nueva especulación, o no nueva, de la especulación inmobiliaria hace que esos vínculos de barrio se pierdan, y la comunidad, por ende, se pierde. O sea, la idea y la identidad de un barrio es esa, la comunidad. La fuerza de la población es esa, poder estar interconectados. Por ejemplo, después de la cuarentena, la pandemia, nacieron muchos emprendimientos del barrio que no lo habían antes. La gente estaba como muy cerrada y a lo que nos diera la vida. Por ejemplo, que alguien montó un restaurante, entonces pues vamos a almorzar allá. Allí están vendiendo, está el supermercado y uno vaya a comprar. No, ahora allá en el barrio también la gente, hay casas sobre la carrera primera después de la circunvalar, donde hay casas que la gente hace sembrados de alimentos y que empezaron a analizar y a pensar y a decir, bueno, ¿por qué no hacer un emprendimiento? Voy a vender tamales, voy a vender gelatina, voy a vender diferentes productos. Entonces hoy en día el barrio, si ustedes pueden ir allá al barrio, ustedes consiguen de todo. ¿Sí? Bueno. Hay que visitar mucho la Perse. Por favor, en otro visiten programa la tratar la Perse, chicha. Vengan al centro y sigamos charlando de la fuerza que tenemos para defendernos y quedarnos en nuestros barrios. Con esto vamos despidiéndonos. Gracias Santi, gracias Cris por acompañarnos, gracias Juan David, nuestro director que hoy estuvo en el máster. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a La Perseverancia. Bienvenidos a La Perseverancia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y por este excelente programa, esta excelente charla. Esto fue Vida Común, la ciudad y sus gentes en Sintopía Radio. Para cerrar, vamos a escuchar El Cafetín de Buenos Aires. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over